Víctor, Ah, aprovecha mientras tanto y nos cuentas un poquito de la radio, pues, para que la gente que ya está conectada pueda conocerla. ya. Bueno, primero que todo, saludar a todos quienes se encuentran hoy día. Bueno, somos de la agrupación de La Voz de los Pacientes Chile. Contamos con una radio online de acompañamiento a los pacientes, una radio educativa, es una radio haciendo llamado a la prevención, al autocuidado, y la idea es poder unir energías, unir las agrupaciones, las fundaciones, en un solo propósito de poder llegar, ¿cierto?, a distintos rincones de Chile y también del mundo. Llevamos ya 3 semanas ya al aire, ya de lunes a lunes, y nos ha ido bastante bien. Hemos conectado distintas agrupaciones, hemos hecho conexiones con otros países, con España, México, Colombia, Perú, Argentina, que están constantemente pendientes de la radio, y estamos felices. Yo creo que hoy día esta instancia tenemos en este momento, ya tenemos 266 personas conectadas en la web de la radio, esperando en este caso poder escuchar el webinar, y eso es lo más importante. Y este tipo de conexiones, porque hemos tenido otro webinar, hace que tenga más potencia. Y a nombre de la agrupación quiero agradecer también a Francisco por la invitación, por hacernos partícipe de este webinar que sin duda alguna va a llegar a muchas familias, a muchos pacientes, y es lo que queremos hacer. Así que muchas gracias, Francisco. No, todo lo contrario, gracias a ustedes, Víctor, y los felicito por esta iniciativa. La verdad que es muy importante trabajar en conjunto en este tipo de situaciones de difusión de información que es importante para los pacientes y sus familias, por supuesto. Y hoy tenemos la alegría de tener como invitada a Andrea Martones, y prontamente vamos a conectar también a Sandra Armijo y Álvaro de la Superintendencia de Salud. Así que estamos felices mientras le estamos enviando las informaciones a ellos para que se conecten. Eh, Andreita, yo creo que podríamos comenzar mientras yo le Perfecto. mando las invitaciones a Sandra y Álvaro para que se conecten. Yo sé que están Ujú. escuchándonos Sandra y Álvaro, así que los mandamos enseguida. Para que partamos con este tema que es tan interesante. La verdad que se nos estaba pasando desapercibido, pero eh, pongamos en contexto todo esto que ha significado el día que se publicó, el 1 de febrero de 2020, por el Ministerio de Salud, en la resolución exenta 1008. Y en esa dice que mediante esa resolución se incorporaron 18 nuevas prestaciones al arancel FONASA 2020. Por ahí nace todo lo que hoy día convoca esta actividad, Andreita. Te dejo esta Ujú. inquietud para poner en contexto la conversación. Muchas gracias. Perfecto. Tengo una presentación, pero bueno, primero saludar, buenos días a todos y a todas, agradecer a la Fundación, a ti Francisco, la invitación, felicitar la iniciativa de Víctor, de la radio. Creo que es súper importante, hay una frase que yo siempre repito y que es la pura verdad, que no sacamos nada con tener leyes o normativas que den derechos a los pacientes. Si los pacientes no los conocen, los derechos no existen. Entonces es súper importante la educación. Tenemos un sistema sanitario que hace difícil para las personas saber cuáles efectivamente son sus derechos, empoderarse y hacerlos efectivos. Así que felicito la iniciativa, me alegro muchísimo. Y bueno, vamos a tratar de colaborar en poder clarificar la nueva normativa de la superintendencia. Yo tengo una presentación que vamos a intentar compartir ahora. Uy, voy a dejar de compartir hasta abrirla. Bien, no sé por qué se cerró. Pero bueno, comentarles que tal como decía Francisco, todo esto nace por la actualización que hizo el FONASA sobre los aranceles en FONASA Libre Elección. Ahí yo les voy a comentar ahora acerca de cómo funciona y cuál es el nexo de las coberturas de FONASA Libre Elección versus las coberturas ISAPRE. Ahí sí, si están viendo bien la pantalla. ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Entonces me pidieron enfocarme en esta circular que es de la Intendencia de Fondos, la número 368 del 2020.
que habla sobre las coberturas que se incluyen en el CAEC o en la CAEC. Entonces, hay siempre mucha pregunta respecto a qué es la CAEC. La CAEC, la sigla significa cobertura adicional para enfermedades catastróficas. Es un beneficio que está solo en el sistema ISAPRE, que es un beneficio adicional a los planes de salud. La tienen algunas ISAPRES, que son Banmédica, Vida 3, Consalud, Colmena, Cruz Blanca, Más Vida, Óptima y la FUSAT, que permiten, ¿no es cierto?, financiar las coberturas o suplir la cobertura hasta el 100% del costo a través de un deducible que se paga, todos los gastos derivados en atenciones que son de alto costo, ¿verdad? Y que fundamentalmente lo que hace esta CAEC es ampliar la cobertura, es decir, para que yo como afiliado ISAPRE copague lo menos posible, o tenga claridad de cuánto es el máximo de copago que voy a dar. Entonces, el deducible es lo que uno va a pagar anualmente para hacer por cada uno de los eventos que dan origen a esta cobertura adicional, que tiene una atención cerrada de salud, es decir, las ISAPRES determinan dónde yo me puedo atender por CAEC, una vez que yo tenga un diagnóstico que me va a significar un tratamiento de alto costo, yo tengo que notificar a la ISAPRE me va a derivar a la red, a su red CAEC, ¿ya? Este deducible tiene un costo de 30 veces la cotización pactada. Por tanto, quienes cotizan menos tienen un deducible menor, y los que tienen más deducible, o sea, más cotizaciones, pagan más. Hay un mínimo de 60 UF y un máximo de 26 UF. Pero, como puede pasar que yo tenga más de un evento, o que una de mis cargas, por ejemplo, legales, tenga un evento también catastrófico, ahí se cambia y se incrementa de 30 a 43 cotizaciones pactadas, y el máximo ahí sube otro poco, que es 181 UF, pero si ustedes se dan cuenta, no se duplica el deducible que uno tiene que pagar una vez en el año, ¿ya? Una vez que yo estoy, por ejemplo, en el caso de tratamientos más permanentes que superan el año, debiera continuar la cobertura por CAEC, eh, salvo que el tratamiento ya no sea eficaz o alguna cosa muy puntual, pero en definitiva uno debiera poder seguir con su tratamiento. Y aquí viene el gran tema que a todos nos afecta harto, que tiene que ver cuáles son las exclusiones, qué es lo que no va a cubrir nunca la CAEC, ¿no? Y qué es lo que nos hacen llegar las ISAPRES cuando uno quiere activar el CAEC. Primero, obviamente, todas las prestaciones que están cubiertas por el auge, porque ya tienen una cobertura específica, y de hecho por eso también las ISAPRES, desde que salió el auge, ¿no? O el GES, es lo mismo, GES y auge, se fusionaron, ¿no? Entonces uno puede escuchar que las ISAPRES hablan del GES-CAEC, porque están en conjunto. También todas las preexistencias que están puestas, digamos, en el plan de salud, todas las exclusiones del plan de salud del contrato, como prestaciones no aranceladas, las hospitalizaciones y tratamientos de patologías psiquiátricas, como adicciones a drogas o alcoholismo, las cirugías y hospitalización fuera de la red, CAEC, ¿no es cierto?, o que se suceden en el extranjero, las patologías derivadas de complicaciones y secuelas de los tratamientos cosméticos o con fines de embellecimiento. Muy triste también que no esté incluida los tratamientos de infertilidad o esterilidad, los tratamientos odontológicos, la atención y hospitalización domiciliaria en todas sus formas. Y aquí cabe destacar que hay una circular de la superintendencia que establece bajo qué condiciones las ISAPRES en el plan de salud deben otorgar coberturas a la atención domiciliaria, porque existe hoy día cobertura por parte de ISAPRES a atención domiciliaria bajo las condiciones que ha determinado la superintendencia. Las prestaciones homologadas, es decir, todas aquellas prestaciones que no se encuentran cubiertas, pero que uno las homologa o las asimila a una cubierta. O sea, aquí la homologación de prestaciones no funciona. Todos los tratamientos quirúrgicos de la obesidad mórbida, sus complicaciones y secuelas y sus derivados, que aquí viene lo que nos convoca, ¿no es cierto? Y que en general los medicamentos ambulatorios no se encuentran cubiertos por la CAE.
que tampoco los medicamentos ambulatorios se encuentran cubiertos en los planes de salud de las ISAPRES. Hay una exclusión expresa de la ley para los tratamientos ambulatorios, a diferencia del sistema FONASA, que en el FONASA sí hay cobertura de medicamentos ambulatorios, y bueno, y todos los fármacos que tengan un carácter experimental o que no haya sido avalado por sociedades científicas, o los medicamentos que no estén con registro en el ISP. Entonces, y aquí viene, porque toda la monitorización de la atención, y sobre todo en pacientes oncológicos, en donde la tecnología ha ido derivando cada vez más hacia tratamientos efectivamente ambulatorios que no requieren de hospitalización, han dejado, ¿no es cierto?, sin cobertura en este tipo de tratamientos. Entonces, habían ya algunas excepciones establecidas en las circulares de la superintendencia, que si bien estos tratamientos, estos medicamentos ambulatorios no tienen cobertura, hay dos excepciones establecidas por la superintendencia. Una, todas las drogas inmunosupresoras en el caso de trasplante, y la segunda, que tiene que ver con las drogas citotóxicas aplicadas en ciclos de quimioterapia para tratamientos del cáncer, y los medicamentos definidos como coadyuvantes o biomoduladores que se usan antes, durante o después de los ciclos de quimioterapia, que estén consideradas en los programas del Ministerio de Salud. Entonces, lo que explica la superintendencia, que esto de las drogas citotóxicas es una tecnología bastante antigua, que el Ministerio de Salud no había actualizado para la cobertura de modalidad libre elección, y por lo tanto no se ajustaba a la realidad de los tratamientos que hoy día se encuentran disponibles y que no tienen la calidad, o no todas son quimioterapias citotóxicas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta circular? Elimina la palabra citotóxica, quedando entonces bajo la cobertura del CAEC todas las quimioterapias y ciclos de quimioterapia en tratamientos del cáncer, y de nuevo todos los medicamentos coadyuvantes, perdón, sin ninguna restricción, ni señalando los ciclos en que tienen que estar, o un tope de ciclos, ni ningún tipo de quimioterapia efectivamente determinada, sino que se quita absolutamente todo lo que tenga que ver solamente con citotóxicos, y no necesariamente son los 18 que se subieron al arancel modalidad libre elección. ¿Ya? En eso es más amplio que lo que establece, ¿no es cierto?, el arancel. Entonces, como ya les decía, porque se hizo el cambio por la actualización de las quimioterapias en el arancel modalidad libre elección. El FONASA tiene, para su conocimiento, dos aranceles. Uno, que es el arancel de modalidad institucional, que es el cual rige para todas las personas que se atienden en la red pública de salud. Y el arancel modalidad libre elección es aquel que rige para los beneficiarios FONASA, pero que se atienden en una red que no es la red pública de salud. Entonces, por ejemplo, si yo me tengo que hospitalizar en un hospital público, me va a regir para mis copagos la modalidad institucional. Pero si yo decido atenderme en una clínica, por ejemplo, y soy beneficiaria de FONASA, entonces el arancel que me va a regir, y por tanto la definición de la cobertura que yo voy a tener para los efectos del copago, va a ser la modalidad libre elección. Entonces, ¿cuál es la relación entre esta modalidad libre elección, entre este arancel y la cobertura de las ISAPRES? Las ISAPRES tienen por obligación cubrir como básico, como piso, el 25% del arancel de modalidad libre elección. Entonces hay un nexo que es relevante respecto de lo que va haciendo el FONASA en incluir en sus aranceles modalidad libre elección para los efectos de las coberturas en las ISAPRES, a excepción de los medicamentos ambulatorios que, como ya les dije, por regla general en las ISAPRES no tienen cobertura. Entonces, por sobre ese 25%, ¿no es cierto?, del arancel de modalidad libre elección de FONASA, viene toda la cobertura, ¿no es cierto?, que yo contrato con mi plan de salud, ya sea en red preferente, en red cerrada o abierta, ¿no es cierto? Después viene a suplir todo lo que no está ahí el CAEC, que más que a sumar prestaciones, lo que me hace es sumar porcentaje de cobertura. Solamente tengo que pagar, ¿no es cierto?, ahí un deducible que puede ser bastante alto, y también se incluyen todas las prestaciones extracontractuales, que son las negociaciones
que cada paciente hace con su ISAPRE para una cobertura adicional no cubierta de las modalidades que recién les señalé. Entonces, esta es la relación y lo que recoge la superintendencia para poder hacer esta actualización de los medicamentos que pueden entrar en quimioterapias para la cobertura CAIC. Entonces, cuando entra en vigencia, dice una vez que se notifica todas las ISAPRES, no hay una publicación de si ya están todas notificadas, pero yo entendería que ya lo están, así que ya entró en vigencia esta nueva cobertura a través de la CAEC. ¿Y qué pasa si yo soy paciente oncológico y la terapia que yo tengo asignada no es una quimioterapia? ¿Y qué es lo que hoy día está ocurriendo? Porque la tecnología en términos de medicamentos ha ido avanzando hacia otras también que no necesariamente son quimioterapias, pero que son también de alto costo. Entonces, como no están incluidas en la CAEC, lo que más probable es que si yo pido la cobertura a la ISAPRE, es que me van a decir que no. Yo recomiendo siempre solicitar esa cobertura adicional para estos medicamentos que no tienen cobertura. En algunos casos lo que hacen las ISAPRES es llegar a un acuerdo extracontractual, como yo les señalé, para los efectos de evitar un juicio y se entrega la cobertura. Ahora, si me dicen que no va a tener cobertura, tengo dos alternativas. Uno es iniciar un juicio arbitral ante la Superintendencia de Salud, en donde la superintendencia va a analizar la solicitud y va a fallar en favor o en contra. Y la otra alternativa es presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que ahí tengo un plazo de 30 días corridos desde el que me niega la ISAPRE el tratamiento. La Corte de Apelaciones del lugar de donde vive la persona, ¿no? El paciente. Ahora, lo que ha ocurrido con medicamentos relacionados al cáncer y tratamientos oncológicos es que la Corte, los tribunales de justicia, como la Corte de Apelaciones y sobre todo la Corte Suprema, ha sido más favorable que lo que ha hecho la superintendencia en favor de otorgar tratamientos a los pacientes oncológicos, lo que ha ido forzando a estos acuerdos extracontractuales por parte de las ISAPRE, que para no verse enfrentados a un juicio que es público, no sé, que yo puedo acceder a mirar cuáles terapias, por ejemplo, han sido condenadas las ISAPRES en materia oncológica, para evitarse eso y seguir judicializando, hacen estos acuerdos extracontractuales. Ahí básicamente los recursos de protección se apela hacia el derecho a la vida, que se pone en riesgo al negar la cobertura, y tienen mucho más probabilidades de ganar ese recurso de protección en la medida que los tratamientos en los que yo estoy pidiendo cobertura estén recogidos en algún protocolo o guía clínica del Ministerio de Salud, porque se entiende entonces que hay una extensión respecto, ¿no es cierto?, de esos tratamientos. Pero muy importante poner el énfasis en el derecho a la vida, porque el derecho a la salud, nuestra Constitución no lo garantiza. En ninguno de los dos casos es necesario tener abogado, aunque uno pudiera contar con él, muy bien, y si no cuentan con abogado, igual pueden presentar en ambas instancias, tanto en la Corte de Apelaciones como en un juicio arbitral. Eso es, espero haber aclarado un poco lo de la circular. Ahí está mi correo por si tienen alguna duda que surja con posterioridad, que es andrea@martones.cl. Gracias. Andrea, muchísimas gracias. Bueno, ya nos están llegando las preguntas, así que después les contamos que vamos a ir ahí una por una contestándolas. Mientras tanto, ya tenemos en la sala a Sandra Armijo y Álvaro Sepúlveda. Sandra, te voy a pedir que actives tu audio y te voy a habilitar el video. ¿Aló? Sandra. ¿Sí? ¿Me escucha? Perfecto, sí, actívate tu video, por favor. Sí. Un segundo. Muchas gracias. ¿Ahí está activado? Sí. Vemos un símbolo ahí de camarita. Ahí estamos. Ahí tenemos. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por asistir. ¿Me escuchan Bueno, bien? sí, te vemos y te escuchamos ¿Me ven? perfecto. 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 ¿Víctor? ¿Sí?
Estamos No, ok. mira, Víctor, te pido que por favor mutees también tu video, por favor, si puedes, para dejar ahí a Sandra. Bueno, les comento que Sandra Armijo es ya jefa del subdepartamento de fiscalización de beneficios de la Intendencia de Fondos de Seguros Provisionales de Salud. Sandra Armijo. Sandra Armijo, jefa del subdepartamento de fiscalización de beneficios de la Intendencia de Fondos de Seguros Provisionales de Salud. Sandra, bueno, muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de este sábado, donarnos un poquito de tu tiempo familiar para compartir este tema que casi se nos estaba pasando, ¿no? A propósito de esto de la publicación del 1 de febrero del Ministerio de Salud, en donde ustedes también indicaron hace poquito, en agosto, una circular, la 368, donde aclara también algunas dudas respecto a este tema. Te dejo, si tienes una presentación la puedes compartir, está habilitado. Ok. ¿Ahí la está compartiendo? No aún. Todavía no. Ahí sí, ahí está empezando. ¿Viste? Ahí sí. Un segundo, por favor. Quiero poder ver acá. ¿Da un segundito? Sí, por supuesto. Estoy compartiendo. Un segundo, vengo al tiro. Muy bien. También está presente Álvaro Sepúlveda, que nos escucha, ¿verdad, Álvaro? Sí, Vengo acá. sí, escuchando. También está presente Álvaro. Álvaro, ¿te puedes presentar mientras tanto? Porque yo te había presentado como abogado de la superintendencia, pero parece que me estabas corrigiendo que no era así. No, sí soy Ah, abogado. ya. Perfecto. Yo trabajo en el subdepartamento de fiscalización de beneficios. Ah, ese ya. Básicamente fiscalizamos que las ISAPRE y el Fondo Nacional de Salud apliquen y sigan las normas que tanto el legislador, a través de la ley, o la misma superintendencia a través de instrucciones generales ha dictado. Yo también me desempeñé anteriormente en el subdepartamento de resolución de conflictos, que básicamente se dedica a resolver las controversias que se suscitan entre los afiliados y beneficiarios y las ISAPRE y el FONASA. Por ejemplo, respecto de las que corresponde otorgar a determinadas prestaciones, como podría ser un medicamento. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho, Álvaro, que te hayas sumado a Sandra a esta jornada, porque la verdad es que igual vas a ver que en el chat van a aparecer algunas preguntas que seguramente no se encargo. Ahí te las voy a pasar en algún momento, igual que a Sandra y a Andrea, para que las vayamos contestando. Pero yo no veo. Sí. Sandra, ¿Aló? te escuchamos ¿Ahora sí? perfecto. Te Ya. escuchamos y te vemos, sí. ¿Y ven la presentación? También. Ya, perfecto. Bueno, mi nombre es Sandra Armijo, yo soy la jefa del subdepartamento de fiscalización de beneficios de la Superintendencia de Salud. Me acompaña Álvaro Sepúlveda, que es un abogado del subdepartamento y que trabajó, como él señala, muchos años también en el tema de resolución de conflictos, ¿ya? En los casos con ISAPRE. Bueno, la presentación de hoy día igual, en cierto modo, se toca con lo que Andrea ya ha comentado, pero nosotros quisimos partir un poco de más atrás, haciendo un contexto de los beneficios que tienen las personas en relación tanto al mundo privado como a las ISAPRE, en términos bien generales, ¿ya? Para después enfocarnos en el caso concreto de lo que es la cobertura de la cobertura adicional para enfermedades catastróficas, pero primero quisimos mencionar algunos otros beneficios que también tienen acceso a las personas. Bueno, primero mencionar que el sistema de salud en Chile es un sistema que está compuesto por dos subsistemas, uno público y uno privado. En general estos dos subsistemas operan de manera separada, no son integrados. Solamente ahora tuvimos un pequeño atisbo de integración con el manejo de la pandemia, en lo que fue las camas que se usaron, ¿no es cierto?, las camas críticas, pero en general estos dos subsistemas funcionan por separado, por lo tanto atienden a las personas que están afiliadas al sistema público a través de su asegurador, que es FONASA, o a las personas que están en el sistema privado a través de su asegurador, que son las ISAPRE. En el mundo público, como lo mencionaba recién Andrea, las prestaciones están todas en el arancel FONASA, ya sea si se atiende a la persona a través de la modalidad institucional o a través de la modalidad libre elección.
Este arancel FONASA es una guía para las prestaciones del sector público, pero también lo es para el sector privado, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, las ISAPRES tienen establecidas todas las prestaciones que le van a otorgar a sus afiliados a través de los contratos de salud. Además, en el sistema público chileno tenemos dos sistemas o regímenes que son transversales a ambos sectores. Uno de ellos son las garantías explícitas en salud, GES, o conocidas también como AUGE, y el sistema de protección financiera de alto costo, que es la ley Ricaurte-Soto. Estos dos regímenes, como decía, se aplican tanto a afiliados de FONASA como a afiliados de ISAPRE. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en el contrato de salud privado, ya en lo que tiene que ver con la cobertura que tienen que entregar las ISAPRES a sus afiliados. El contrato de salud, entonces, tiene dos componentes, un componente de beneficios legales, que son transversales, como habíamos señalado antes, a los dos mundos, tanto al público como privado, y ahí está el primer elemento, que es la cobertura mínima que establece el FONASA para la modalidad libre elección. Ese es el piso de cobertura que tienen que entregar las ISAPRES, es decir, de ahí en arriba ellos pueden ofrecer mayores coberturas. También está el tema de las garantías explícitas en salud, que ya se había señalado, y está la ley Ricaurte-Soto. Y por el lado de los beneficios contractuales, que son los que se pactan entre las ISAPRES y las personas, tenemos el plan de salud complementario, que es lo que uno firma cuando se afilia a una ISAPRE, donde están el detalle de las prestaciones, los topes, las coberturas, y que son distintos de acuerdo a lo que la persona quiera convenir, según la capacidad de pago que tenga, la cantidad de cargas familiares, o el prestador donde se quiera atender. Adicional al plan de salud, se agrega entonces como un beneficio la cobertura adicional para enfermedades catastróficas, que como bien señaló Andrea anteriormente, es un beneficio para enfermedades de alto costo, así fue concebido, ¿ya? Digámoslo que fue pensada en prestaciones hospitalarias, con algunas excepciones de prestaciones ambulatorias. Además tenemos también en el mundo privado otro tipo de beneficios adicionales que las personas pueden contratar. Los más conocidos hoy en día y usados son, por ejemplo, el beneficio en caso de cesantía, o algunos otros tipos de beneficios que son adicionales a este plan complementario. Bueno, nosotros queríamos enfocarnos para que las personas que se hubieran enfrentado a un diagnóstico de cáncer, cuáles iban a ser las coberturas que podrían tener en una ISAPRE, en el mundo privado. Bueno, lo primero es decir que tienen derecho a las GES, y las GES, que son las garantías explícitas en salud, han ido agregando cobertura a prestaciones del cáncer. Hoy en día tenemos 17 problemas de salud asociados. Si alguien quiere revisar en detalle cada una de las condiciones de estos problemas de salud, puede mirarlos en la página web de la Superintendencia. Ahí abajito tenemos un link donde están las infografías por cada uno de los problemas de salud, donde se indican los plazos, las coberturas, en general todas las condiciones de otorgamiento. Como habíamos dicho, otra de las posibilidades de cobertura que tiene una persona que está en el mundo ISAPRE y también en el mundo FONASA es la ley Ricaurte-Soto, en particular para la patología del cáncer de mama con el HER2 positivo. Y finalmente, el plan de salud complementario, que como hemos señalado, agrega además la cobertura adicional para enfermedades catastróficas y los beneficios adicionales. Bueno, entonces lo que nosotros queremos acá resaltar es que el plan de salud complementario tiene como mínimo que entregar las prestaciones que están contenidas en el arancel FONASA en la modalidad libre elección. Por lo tanto, ¿qué pasa con las prestaciones que no estaban incluidas o hoy en día no están incluidas en este arancel? Bueno, las ISAPRES podrían incluirlas o no en la cobertura. Eso es facultativo. ¿Se ofrece o no se ofrece en los contratos de salud? Hasta este año, en febrero de 2020, el arancel FONASA en la modalidad libre elección no consideraba las prestaciones de quimioterapia, como ha señalado anteriormente Andrea. Anterior a esto, las ISAPRES fijaban diversas coberturas a la quimioterapia. No en todos los casos cubrían tanto la administración del medicamento como el propio medicamento. Entonces, toda esta variabilidad de coberturas que había dentro de una misma ISAPRE, según el plan de salud contratado, o entre propias ISAPRE, la Superintendencia tuvo que regular el contenido del plan de salud, señalando que expresamente se dijera cuál era la cobertura que iban a dar las ISAPRES a este tipo de prestaciones.
Esto fue alrededor del año 2011, donde se hizo una normativa que reguló los formatos mínimos de los contratos y se pidió aclarar en las notas explicativas qué era lo que cada ISAPRE estaba ofreciendo dependiendo del plan de salud para que la persona tuviera claridad si le cubría o no le cubría las prestaciones que estaban relacionadas, dado que, como ya se dijo, esto no estaba dentro del arancel modalidad libre elección, por lo tanto no era obligación otorgar cobertura. Bueno, con el ingreso de la quimioterapia del arancel FONASA en el año 2020, a través de esta resolución, se incorporaron 18 prestaciones nuevas orientadas al tratamiento de quimioterapia. ¿Esto qué significó? Que ingresan inmediatamente a la cobertura obligatoria que tienen que entregar las ISAPRES al plan de salud complementario. Y bueno, esto fue regulado por la Superintendencia de Salud en una circular del 25 de junio, donde se señala que las ISAPRES deben otorgar cobertura de acuerdo a lo que esté establecido en este arancel. Para tener derecho a la cobertura, basta que la persona tenga la orden médica entregada por su médico oncólogo o hematólogo oncólogo. Es importante señalar que, como ya se ha dicho, la cobertura que están obligadas a dar las ISAPRES es el mínimo FONASA. Sin embargo, los contratos de salud traían cobertura en muchos casos, y como también se ha hablado ahora, habían también algunos temas de cobertura extracontractual. Lo que señala la normativa es que si esto estaba pactado previo a la incorporación a la arancel FONASA, esas coberturas deben seguir otorgándose. Es decir, se le debe dar la que resulte superior a lo que tenía la persona contratado entre el arancel FONASA y su plan de salud. Bueno, ahora voy a dar el paso a que Álvaro señale brevemente lo que ya ha explicado Andrea, pero nosotros teníamos también incorporado un poco la explicación de lo que era la cobertura adicional para enfermedades catastróficas. Álvaro, ¿estás por ahí? Sí, Álvaro está ahí. Bueno, como señaló Andrea anteriormente, la cobertura adicional para enfermedades catastróficas está incluida dentro de los planes de salud de determinadas ISAPRE y surge en algún momento en el año 2000 como una autorregulación propuesta por el sistema ISAPRE, por la industria, la que fue regularizada o se le dio fe, por así decirlo, a través de la superintendencia con la circular número 59. Que a su vez ha sufrido modificaciones, principalmente con la incorporación de todo el sistema GES a los contratos de salud el año 2005, lo que fue plasmado en la circular IF número 7, y que hoy se encuentra contenido en lo que la superintendencia denomina el compendio de normas administrativas en materia de beneficios. Todas estas circulares que tiene la superintendencia, como eran tantas, son muchísimas, se han unido en 4 compendios distintos, que son el de procedimientos, el de beneficios, el de instrumentos contractuales y el de información. Respecto de la CAE, que el más importante es el compendio de beneficios. Hay un capítulo completo que se refiere a la regulación de esta cobertura, y además viene el ejemplo del anexo, que en cada contrato de salud se debe venir acompañado con las condiciones particulares de la CAEC en Chile. Es importante señalar que esta CAEC es un beneficio contractual, o sea, no está contemplado en la ley, ¿ya? Y esto supuso en algún momento también algún problema, o más que problema, hubo que ver cómo hacer convivir la GES con la CAEC, porque finalmente en algunas partes chocaban. Por eso se señala dentro de las condiciones de la CAEC que para tener acceso a la misma, el problema de salud no tiene que estar incorporado en la GES. O sea, CAEC cubre todo lo que no es GES, básicamente. Por ser una autorregulación, como les decía, las condiciones de otorgamiento consideran algunas condiciones especiales, como por ejemplo el tema del deducible, que ya explicó Andrea, el tema de las restricciones, que también fue explicado muy bien por Andrea. Y en general, la CAEC supone necesariamente la existencia de un plan de salud contratado. O sea, es un beneficio adicional al plan, por lo que uno no puede, digamos, contratar la CAEC sin tener un plan de salud en la ISAPRE.
CAEC funciona solamente dentro de ISAPRE. Eso es otra cosa muy importante. FONASA no era un seguro adicional. Siguiente, Sandra. Perdón, avanzo, ahí. Por regla general, como dijo también Sandra en algún momento, la CAEC aplica solamente para prestaciones hospitalarias y excepcionalmente se contemplan coberturas para prestaciones ambulatorias, las que están expresamente señaladas en las condiciones y que originalmente son las que aparecen en pantalla. Esto es la droga inmunosupresora en caso de trasplante, la radioterapia, las drogas citotóxicas aplicadas en ciclo de quimioterapia para el tratamiento del cáncer y los medicamentos definidos como coadyuvantes o biomoduladores que se usan antes, durante o después de los ciclos de quimioterapia y que están considerados en los programas del Ministerio de Salud. Todo esto, todo este escenario era el que existía hasta antes de la dictación de la circular 368, que es lo que nos convoca de fecha 14 de febrero de 14 de agosto de 2020, y según vi por ahí en alguna pregunta del chat, cuando se notificó, estas circulares generalmente se notifican el mismo día en que se dictan, se notifican electrónica y por lo tanto se entienden notificadas a partir del día hábil siguiente. Estuve revisando el 14 de agosto, fue un día viernes, y por lo tanto a partir del 17, lunes, ya debiese haber entrado en vigor. Siguiente, Sandra. Ya. También comentó Andrea respecto de las controversias que se suscitan a propósito de la aplicación de las coberturas de las ISAPRE, no solo respecto a los medicamentos, sino que de cualquier prestación. La Superintendencia de Salud tiene dentro de su mandato el resolver controversias entre los aseguradores público-privado y sus afiliados o beneficiarios, tanto respecto del contrato de salud como de la GES, y también respecto, ahora último digo, los últimos 2 años, 3 años, respecto de la ley Ricardo Soto. En este caso particular, habían varios temas antes de la circular respecto de la aplicación de la cobertura CAEC a drogas que eran para ciclos de quimioterapia, pero que no se consideraban citotóxicas. La Superintendencia de Salud, a través del intendente, actúa, según la ley, como un juez árbitro. No voy a entrar en detalles leguleyos o jurídicos al respecto, pero en realidad no es un juez árbitro, es un juez especial. Y la gracia que tiene es que toma sus decisiones en prudencia y en equidad. ¿Qué quiere decir esto? Que él como juez va a considerar si un hecho y la legislación que lo regula es o no es prudente y equitativo, y si es o no es prudente o equitativo aplicar ese precepto. Entonces, por ejemplo, en el caso de las drogas citotóxicas, la pregunta que debió haberse hecho los intendentes hacia atrás era: ¿es prudente dejar sin cobertura un medicamento que era contra el cáncer pero que no era citotóxico? Y ahí la jurisprudencia interna administrativa de la superintendencia, en el último tiempo sobre todo, ha sido bastante uniforme, ¿ya? Aquí les cito algunos casos, son muchísimos, pero respecto de ya desde el año 2014, 2018, 2019, en que se trató la negativa de otorgar CAEC a medicamentos ambulatorios por no estar específicamente contemplado dentro de estas 4 excepciones que les comentaba anteriormente. En el primer caso, que es el rol 102-5599 del año 2014, se trató del medicamento abiraterona, el nombre comercial aparece ahí en pantalla, Citiga, y se dijo, en resumen,
que si bien la terapia con abiraterona corresponde a una hormonoterapia, lo cierto es que su efecto en el contexto de un paciente portador de un cáncer prostático metastásico es indiscutiblemente antineoplásico, no pudiendo obviarse la acción antitumoral de dicho medicamento con la evidencia científica correspondiente sobre la utilidad como tratamiento hormonal para el cáncer y cuyo uso ha sido aprobado además por la FDA. De modo que se trata de un medicamento idóneo, particularmente para el cáncer, independientemente de la naturaleza o el mecanismo de acción. Situación que se encuentra expresamente establecida en las normas reguladoras de la CAEC y que por lo tanto hace procedente su cobertura. En este caso no era un medicamento citotóxico, pero de todas formas, por su acción antineoplásica, independientemente del mecanismo, el intendente de fondos decidió otorgar de todas formas la cobertura CAEC, aun cuando no estaba expresamente establecido en la norma. En el segundo caso se trataba de un paciente con adenocarcinoma pulmonar para el medicamento Geotrif afatinib, que es un inhibidor de las proteínas tirosina quinasas. Y en definitiva, acá se dijo que más allá de si el fármaco en cuestión tiene un mecanismo de acción de tipo citotóxico o de si se administra de forma continua o en silo, lo cierto es que su efecto es indiscutiblemente antineoplásico. Es básicamente la misma disquisición anterior. Este fallo agrega que hay que tener presente que las normas que regulan los contratos y los planes de salud deben interpretarse con criterios y objetivos sanitarios. Esto no se trata de interpretar simplemente un contrato, sino que ese contrato tiene una finalidad, ¿ya? Que es lograr un objetivo sanitario, en términos muy, muy absolutos, de sanación, de recuperación. Por lo que independientemente de la forma en que los contratos se refieran a este tipo de medicamentos, recordemos que la CAEC es un elemento contractual, no es legal, y por lo tanto es altamente interpretable. Lo relevante es que sea un fármaco utilizado en el tratamiento del cáncer, por lo tanto un fármaco antitumoral propiamente tal. Y por lo tanto, este medicamento afatinib califica en cuanto a prestación ambulatoria para gozar excepcionalmente de la CAEC, eso dice el fallo. Y en el último, que es el 650134 del 2019, este más reciente, antes también de la última circular, se trataba de un paciente con melanoma amelonótico, en el que se solicitaba cobertura para el medicamento pembrolizumab, el nombre comercial Keytruda, que es un anticuerpo monoclonal, y se concluye que el mismo clasifica como agente antineoplásico y por lo tanto nuevamente se sigue el mismo criterio. Esto es que independientemente de la naturaleza o mecanismo de acción, ya sea citostático o citotóxico, puede acceder a la cobertura que entrega la CAEC. Como ustedes pueden ver, lo que importaba acá y el criterio que estableció la superintendencia en sucesivos fallos, independientemente de lo que decían los tribunales de justicia, como señaló antes Andrea, es que lo importante para la cobertura CAEC respecto de las drogas contra el cáncer no es el mecanismo de acción, sino que es la finalidad que se busca. Eso. Otra cosa importante, que también lo leí por ahí. Esto aplica tanto para la superintendencia como para los tribunales superiores, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, etc. Cualquier tribunal en general. Todos los casos son relativos a las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente obligan a esas personas y a esas entidades que participaron del juicio. Por lo tanto, dentro de cualquier caso antes señalado, no quiere decir necesariamente que la ISAPRE a partir de ese momento va a tener que otorgar cobertura a todos los abiraterona o a todos los afatinib o a todos los pembrolizumab, sino que cada persona va a tener que realizar su reclamo, pedir la cobertura correspondiente. Estoy hablando no solamente respecto a los medicamentos, sino que cualquier prestación debatida, ¿ya? Sí forman un precedente,
¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que el tribunal, la Corte de Apelación en la Corte Suprema dice que para tal medicamento, para tal prestación, la ISAPRE tiene que otorgar cobertura en determinadas circunstancias, no quiere decir que para todos los pacientes posteriores se va a aplicar el mismo criterio, pero sí ese paciente que más adelante necesite la prestación o el medicamento puede citar el caso ya resuelto como un precedente y probablemente el tribunal lo va a tomar en consideración al momento de fallar. Puede seguir, Sandra. Gracias, Álvaro. Bueno, retomando el punto, nosotros como superintendencia tomamos esta jurisprudencia que ha señalado Álvaro y unido a la resolución exenta que se emitió este año, a comienzos de año por el Ministerio de Salud, que lo que hizo fue venir a ampliar la tradicional definición de quimioterapia al recoger nuevos esquemas terapéuticos avalados por los avances médicos en la materia. Lo que hizo fue incorporar, evidentemente, estos nuevos tratamientos a la cobertura de la CAE, en particular respecto de lo que eran las drogas ambulatorias excepcionalmente, que estaban excepcionalmente cubiertas por este beneficio. Entonces, la excepción de la cobertura ambulatoria de la CAE relativa a las drogas citotóxicas aplicadas en ciclos de quimioterapia para tratamiento del cáncer no recogía en su definición los avances en materia sanitaria, siendo manifiesta su obsolescencia y limitación en la aplicación del caso particular. En el fondo, esto vino a empujar, ¿no es cierto?, el mirar esto como una norma general y no caso a caso como se estaba viendo antes. Por lo tanto, en agosto del 2020 se emite la circular 368, que es digamos, el centro de esta conversación, y cuyo objetivo fue actualizar las condiciones para el otorgamiento de la CAE, rectificando la definición de las prestaciones ambulatorias excepcionalmente cubiertas para esta cobertura, de modo a hacerla extensiva a los esquemas terapéuticos de la actual administración en quimioterapia. Y tal como señaló Andrea en un comienzo, lo que hizo la modificación a la norma, que está citada ahí en lo que es el compendio nuestro, es eliminar la palabra citotóxicas. Al eliminar ese término, lo que hace la normativa es que ahora la podemos interpretar en sentido amplio y no restrictivo, como antes. En tal sentido, la superintendencia venía haciendo hace ya bastante tiempo una serie de criterios de jurisprudencia que iban en ese sentido, resolviendo que las normas que regulan los contratos de salud, como lo señaló recién Álvaro, deben interpretarse con un criterio y objetivos sanitarios, por lo que independiente de la forma en que los contratos de salud se refieren a las drogas citotóxicas, lo que es relevante es que sean fármacos utilizados en el tratamiento del cáncer. Ahora, hay que hacer un alcance respecto a esta norma y su validez, digamos, su notificación. La norma fue emitida en esa fecha, pero dentro del plazo algunas ISAPRE interpusieron un recurso de reposición, que es la facultad que les da la ley de ellos, digamos, no estar de acuerdo con las instrucciones que se dictaron. Y este recurso de reposición y también en subsidio un recurso jerárquico, que es el que debe resolver el superintendente, están en curso en este momento en la superintendencia y están en proceso de resolución. Lo que no significa que no sean aplicables, porque la norma tiene aplicabilidad en la medida que no haya alguna orden de la Corte de no innovar en ese sentido. Así que en ese sentido podríamos decir que la norma está completamente en aplicación. Bueno, finalmente, a pesar de que haya una norma que haya recogido los criterios anteriores y que, digamos, estemos todos de acuerdo en que para allá tendrían que ir todas las resoluciones de los casos, siempre surgen conflictos en la aplicación de esta norma o de cualquier otra. Y para ello existe en la superintendencia la posibilidad de que estos reclamos se puedan resolver a través de un juez, que es en este caso el intendente, que, como ya dijimos, actúa en prudencia y equidad para cada caso en particular. Por lo tanto, ante cualquier diferencia, cualquier problema en la aplicación de esta nueva normativa, lo que corresponde es que la persona haga un reclamo, que hoy en día se puede hacer en línea a través de la página web de la superintendencia, y cuya resolución es bastante más breve de lo que solía ser casos anteriores, y pueden ahí entonces presentar su caso para que sea resuelto el caso en forma particular, en prudencia y equidad, como ya se dijo. Eso es, quedamos abiertos a las consultas. Muchas gracias, muchas gracias. De que gracias, muchísimas gracias. ¿Sí? No hay problema, lo podemos ver más adelante. Claro, fantástico. Oye, bueno, darle las gracias de antemano, por supuesto, a Sandra y Álvaro por estar esta mañana con nosotros. Este es un tema muy interesante que queremos ahora pasar a las preguntas. Les quiero comentar que además estamos en vivo a través de la radio La Voz de los Pacientes,
la radio digital, que está dirigida y fundada por Víctor Torres, que está conectado con nosotros. Víctor, estás por ahí, ¿cierto? Por acá estamos. Mira, Víctor también va a generar preguntas que vienen de la gente que está escuchando la radio, nosotros también desde la chat que nos están escribiendo. Andreita, puedes activar tu audio y no sé si puedes activar tu video, si no le pedimos a la No, Sandra que te ponga de hosting de nuevo. no puedo activar el video. Sandrita, ¿puedes poner a Andrea como hoster? A ver, Botón veamos. derecho sobre tu menú. A la Sandrita Armijo, parece que la puedo colocar acá, ¿no? Perdón, no escuché. Sandra está de hoster ahora. Sandra, con el botón derecho Sí. sobre tu icono, ahí puedes Ujú. activar a hoster a la Andrea. Dejarla a ella como hoster. Y Si dejar de no, compartir pantalla. Ah, Muy eso bien. es lo claro, primero. Dejar de compartir. y dejar de compartir pantalla. Ya vamos a dejar de Bueno, compartir. oye, mientras Sandra hace eso, vamos a las preguntas, porque teníamos una que, bueno, aquí hay varias, ¿ah? Quiero te mando algunas. ¿Tuviste algunas, Álvaro, también? Sí. Así que les vamos a pedir que se vayan haciendo cargo. Yo voy a leer algunas. Dice, bueno, Jared Oyersun preguntaba cuál es la fecha de notificación a ISAPRES y Álvaro había comentado que era el día del siguiente. Después tenemos otra que dice Jared Oyersun. ¿Qué pasa con un paciente que recientemente se le dio cobertura por cobertura extracontractual, pero ahora quiere optar por CAEC? ¿Quién se hace cargo por él? ¿Andrita? O Álvaro, por favor. Sí. Dale, En Álvaro. general, lo que pasa es que la cobertura extracontractual, como bien su nombre lo señala, es una cobertura que está fuera del contrato de salud. O sea, la ISAPRE la otorga eh, sin tener la obligación de hacerlo, ¿ya? Generalmente esas coberturas extracontractuales también tienen un plazo bastante limitado. Suele darse en contexto de algún acuerdo que tiene la ISAPRE con el laboratorio que fabrica o vende la droga. Y desde el momento de que una cobertura pasa a ser parte del arancel y por lo tanto también tiene derecho a la CAEC, siempre el paciente va a poder optar por la CAEC por sobre la cobertura extracontractual, ¿ya? Por lo mismo, porque pasa a ser un derecho, ¿ya?, del paciente y no solamente, entre comillas, un favor de la ISAPRE, ¿ya? Entonces, si es que el ejercicio que hay que hacer es si es que es más conveniente mantener la cobertura extracontractual o cambiarse a la CAEC. Generalmente siempre va a ser más conveniente la CAEC porque el deducible va a ser, por regla general, que es anual, mucho menor a lo que va a pagar de forma extracontractual, porque las coberturas extracontractuales suele ser un porcentaje del costo de la droga. Entonces, por ejemplo, la ISAPRE le dice, sabes que yo no te voy a otorgar cobertura contractual, pero te voy a financiar el 50% del medicamento. Perfecto. 50% del medicamento es un medicamento de, no sé, 5 millones de pesos. Estamos hablando de un medicamento que se administra de forma mensual. Es mucho más conveniente optar por la CAEC porque la CAEC tiene un deducible que va a ser en el peor de los casos de 126 UF, que es algo así como 3,5 millones de pesos anuales. Entonces, la respuesta es sí, se puede optar por la CAEC y hay que exigirlo a su asegurador, a su ISAPRE en este caso. Perfecto. Víctor, ¿tienes preguntas del público y de la radio? Así es. Bueno, primero que todo agradecer a las más de 640 personas que tenemos conectadas en este momento a través de nuestra página web y también a través de nuestra aplicación desde Play Store como Radio La Voz de los Pacientes Chile. Y nos llegó una pregunta de Celia Lagos. Dice, ¿qué efectividad y estudios avalan estas terapias? Ahí, ¿quién se hace cargo? ¿Andreita? Sí. Para la efectividad de las terapias ha ayudado mucho lo que ha venido haciendo a través de la ley Ricardo Soto, la evaluación de tecnología sanitaria que hace el Ministerio de Salud. Yo siempre recomiendo a los pacientes oncológicos revisar los estudios que están publicados en la página web del Ministerio, en donde se abordan distintos tratamientos oncológicos para distintas patologías, y donde se muestra cuál es la evidencia que respalda cada uno de los medicamentos.
efectivamente, cuando uno presenta, sobre todo en la jurisprudencia y en el actual de las Cortes, de los tribunales de justicia, y por cierto también lo que señalaba Álvaro en la superintendencia, se ve, ¿no es cierto?, cuán efectivo es el medicamento. Pero en la Corte, más que la eficacia de un medicamento, lo que prima es la indicación médica, y si el médico está indicando el tratamiento, la Corte entiende que tiene que entregarse si es que se pone en riesgo la vida. Entonces, el tema de la eficacia, si bien, y yo siempre recomiendo para que uno sepa y se informe mejor de cuál es la evidencia que se dispone para un tratamiento que se me indica, sobre todo considerando los efectos secundarios que tienen los medicamentos oncológicos, que en muchos casos son muy perjudiciales. Mirar la página web del Ministerio, donde están casi todas las evaluaciones de tratamientos hoy día más innovadores en materia oncológica, pero en el fundamento de la Corte lo que prima es siempre el informe del médico, y por eso que es bueno que ese informe sea lo más detallado posible y justificado. Jimena Montero pregunta, dice: Andrea, gracias por tu presentación. Hablaste de que el CAEC es para las ISAPRES, pero a momentos mencionabas a FONASA. ¿Qué parte de los que nos comentaste es importante tener en consideración para los beneficiarios de FONASA e ISAPRE? FONASA no tiene una cobertura para enfermedades catastróficas. Eh, Hay un proyecto hoy día de ley que se llama seguro catastrófico, pero que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. En ese sentido, en el FONASA es un poco más difícil de determinar cuáles son las coberturas. ¿Por qué? Porque en el mundo FONASA no solo hay que fijarse si el tratamiento está en el GES o está en la ley Ricardo Soto o además en alguno de los programas ministeriales, sino que también hay muchos tratamientos oncológicos que están siendo financiados por el FONASA a través de las prestaciones valoradas, se llama. En algunos casos estos programas se focalizan en un centro de salud y no en todos. Y por eso que surge mucho también la judicialización en el mundo FONASA, porque la cobertura no es exactamente universal. Eh, pero lo que ha sido también determinante son los protocolos y guías clínicas que dicta el Ministerio en materia oncológica. Así que, si bien es más difuso cuáles son las coberturas en el mundo FONASA, yo siempre recomiendo mirar las páginas, aunque no es un acceso sencillo, pero informarse bien sobre qué cosas están hoy día con cobertura, y si no, solicitar también al FONASA esa cobertura. En ese sentido, también quiero señalar que cuando una persona, FONASA, se atiende en el sistema público de salud y tiene una cuenta importante que pagar, puede solicitar al FONASA regional, a la oficina de FONASA de su domicilio, la condonación total o parcial del copago que le corresponda, o también el pago en cuotas, cosa que no existe así tal cual en el mundo Privado, privado, claro. y ese es un beneficio que es relevante también de considerar. Muy importante, muy importante. Dice Jared Oyersun, exámenes de diagnóstico como PET-CT están afectos al CAEC. Eso no sé si es Álvaro o Sandra. Sí, mira, en realidad la CAEC lo que cubre es lo que está en el arancel Claro, FONASA modalidad libre elección. En la medida que la prestación no esté arancelada, la CAEC no lo va a cubrir. Entonces, exacto. en caso particular de esos exámenes habría que revisar, y eso es lo que hace nuestro subdepartamento médico en la Intendencia. Revisa que las prestaciones que se estén solicitando tengan su respectivo relato, digamos, en el arancel FONASA, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, en el caso particular de los exámenes, no sabría decir si son esos o no, pero habría que ver si están dentro del arancel Se FONASA. están arancelados, claro, exactamente. Esa es la premisa. Ujú. Pilar Orellana pregunta la Sí, definición de que... Francisco, hay Sí, perdona. un alcance. eh, Cuando se ha conversado, por ejemplo, y ahí es importante las agrupaciones de pacientes y cómo funcionan, hay experiencias súper interesantes más allá no tanto con el CAEC, sino con coberturas extracontractuales, en donde se presentan a las ISAPRES protocolizada cada enfermedad, incluyendo cada uno de los exámenes de seguimiento. Por ejemplo, hay muchos
medicamentos que uno no puede administrar si no hace un seguimiento de cómo va, ¿no? Por los resultados que pueda tener. Entonces, la estandarización de la práctica clínica, la función de las agrupaciones de pacientes y formar una especie de paquete, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todo lo necesario para hacer un tratamiento, presentarlo a las ISAPRES y que las ISAPRES incorporen el conjunto y la resolución del problema de salud. Muchas veces nos pasa que hay una cobertura para una cosa, pero el examen queda fuera y no podemos seguir avanzando. Entonces, uno no saca nada con tener que la entrega del medicamento si no tengo cómo acceder al diagnóstico, o me entregan el medicamento pero no puedo hacer seguimiento de mi enfermedad. Entonces ahí también en todo lo que es extracontractual y los acuerdos que uno puede alcanzar con las ISAPRE, prestadores, el poder formar estas canastas con el rol de las agrupaciones y de los médicos tratantes. La definición dice de quimioterapia que asuman las ISAPRES, es la que define el MLE en su reglamento, inmunoterapia, por ejemplo. Sandra, yo creo que por ahí. Claro, en el fondo, como lo hemos dicho, bueno, la circular no lo dice, pero esto se debe interpretar. Se debe interpretar que todo lo que esté en el arancel modalidad libre elección, lo que en el fondo FONASA considera en sus prestaciones, en sus nuevos, digamos, tratamientos, eso es exigible a través de la CAE. ¿Ya? Esa es como la norma general. Más allá de cada caso particular, de cada tratamiento, lo que hay que considerar es eso, si está incluido en el arancel FONASA modalidad libre de elección y FONASA lo reconoce como un tratamiento, la CAE lo debería cubrir. Y haciendo también un agregado a lo que dice Sandra, muchas veces, por ejemplo, se indica un tratamiento o una prestación que no sale exacto, que no coincide exactamente con la glosa, con lo que en el fondo con lo que indica el arancel, pero es lo mismo en el fondo. Entonces ahí lo que se hace también a través de la superintendencia es un trabajo de interpretación. Por ejemplo, ante una prestación X, el ISAPRE dice yo no te lo voy a cubrir porque no está en el arancel FONASA. Uno hace un reclamo en la superintendencia y la superintendencia toma esta prestación y la compara con el arancel. Puede que efectivamente no lo diga textual, pero sí lo diga de otra forma. Entonces ese es el trabajo de interpretación que hace la superintendencia, y que si es que dice, mira, así textual como te lo indicó el médico, no está, pero está dicho de otra forma, entonces la ISAPRE está obligada de todas formas a otorgar la cobertura de acuerdo al plan de salud contratado, y la CAE sí corresponde. Andreita, ¿puedes hacer cosa a Álvaro también para que active sin apagar la tuya, por favor, sin apagar tu cámara? Para que Álvaro también aparezca en pantalla, que lo conozcamos, mira que... No lo vimos. Ahí, Jorge, ahí Álvaro. Ahí, sí. ¿Qué tal, amigo? Pero espero no verme muy... Ya todos han tenido pantalla, así que te toca. Sí, está bien. Chiquillo, seguimos con algunas consultas aquí. Dice Jorge Arancibia, si hay para un paciente la aceptación de un tratamiento, esta tiene una fecha de cobertura límite luego de la cual debe mantenerse la cobertura si hay beneficio, o nuevamente debe haber otro juicio. No entiendo muy bien la pregunta. Ya, vamos a saltar la mitad. Que en el fondo es... en el fondo lo que está preguntando es que si voy a un juicio por un tratamiento, entonces dice, el fallo va a decir el tratamiento por un año, por ejemplo, y después vence el año y tengo que volver a iniciar otro juicio. Yo te dejo la parte de la super. En el caso de la corte, las cortes habitualmente lo que señalan es que mientras que haya utilidad terapéutica el tratamiento persiste, no le ponen fecha, es más bien por la indicación del médico tratante, y mientras que hay indicación médica, una vez que se entregó la cobertura a través de la vía judicial, esa permanece y no es necesario iniciar otro juicio. Y la superintendencia es básicamente lo mismo, tampoco se establece por regla general una fecha, sino que se dice, para tal medicamento hay que otorgar tal cobertura sin establecer un plazo definido, pero siempre para el caso de ese paciente en particular, no es ampliable, digamos, al universo de pacientes con la misma enfermedad. Dice Pamela Donoso, ¿cuánto demora la resolución de un reclamo sabiendo urgencia en los tratamientos de cáncer? Álvaro, creo, ¿no?
En el caso de la superintendencia, estamos muy conscientes de la urgencia que tiene la resolución de este tipo de casos. Nosotros tenemos un sistema de triage que le llamamos para cada reclamo que ingresa, y en el que para este tipo de patologías el triage es 1, que quiere decir que tiene prioridad máxima para su resolución. Porque no es lo mismo resolver un caso en que se está pidiendo urgentemente tratamiento para un cáncer que un caso que me estoy alegando por, no sé, por el alza del plan de salud, ¿ya? Todo eso, nosotros vemos muchísimos tipos de casos. Para estos casos, mira, un plazo particular no te puedo dar, pero el procedimiento tiene de por sí ciertas formalidades que tienen incluidos plazos de, por ejemplo, se presenta el reclamo, hay que darle lo que se llama el traslado al ISAPRE, esto es poner en conocimiento del ISAPRE la demanda, que son de 10 días hábiles, sin contar sábados ni domingos. A partir de la contestación de la ISAPRE, hay 3 días más para formular observaciones, después vienen 10 días hábiles para recibir la prueba. En muchos de estos casos hay que pedir fichas clínicas, va a depender de cuánto se demore el prestador o el médico en mandar la ficha clínica. Tenemos, por experiencia lo digo, las clínicas privadas se demoran bastante menos en enviar los antecedentes que los hospitales públicos, por ejemplo. Entonces hay una serie de externalidades que hacen muy poco, yo o sea, es muy difícil establecer un plazo, pero lo que sí les puedo decir es que desde la nueva, que asumió la nueva autoridad, los plazos se han reducido, pero fenomenalmente. Hemos estado trabajando como chinos. Y, habían casos atrasados, efectivamente, pero en estos casos lo que buscamos es tratar de sacarlo lo antes posible. En plazo es difícil darlo. Gracias. Perdona, Francisco, en el mundo, en el lado de los recursos de protección, dada la urgencia que tienen estos tratamientos, si se interpone un recurso de protección, es importante solicitar una orden de no innovar. Eso significa que la Corte inmediatamente cuando recibe la solicitud, ¿no es cierto?, o el recurso, puede determinar que para no poner en riesgo la vida y que no se postergue hasta la resolución final del recurso, que puede llegar hasta la Corte Suprema y se puede demorar ahí 1 año, se empieza a entregar el tratamiento inmediatamente. Eso lo hace la Corte, hemos tenido órdenes de no innovar y eso ocurre dentro de las 2 semanas siguientes a la fecha de presentación del recurso, lo que es muy bueno para los efectos de esperar tranquilos una resolución del fallo y que los pacientes puedan iniciar su tratamiento a la brevedad. Y en ese sentido, ser mejor acudir directamente a la Corte. Ahora, la Corte a través del recurso de reposición, el organismo técnico en estos casos siempre va a ser la superintendencia, porque teóricamente va a tener mayores conocimientos, la mayor experiencia para resolver este tipo de casos, pero ante la urgencia, sí, también coincido con Andrea que no es malo que se acuda directamente a la Corte de Apelaciones respectiva. Paola González pregunta, excelentes panelistas, mi consulta es, con esta modificación del CAEC, ¿se entiende todo medicamento que sea para un tratamiento de cáncer será cubierto por el CAEC? Bueno, un poco lo hemos señalado, hay un marco, la CAEC está dejando fuera lo que no está arancelado, ¿no es cierto? Lo que no tiene código arancel FONASA es una exclusión. Hay un marco que es el arancel FONASA, lo que FONASA ha incorporado recientemente, que son hartos. En los estudios que me señalaban se tuvieron a la vista al dictar la circular, decía que alrededor del 80 al 90% de los medicamentos que se estaban usando están incorporados en estas nuevas prestaciones que incorporó el arancel FONASA. Ahora, todo lo que quede fuera de esto debería ya tratarse en forma particular como un juicio arbitral,
como hemos señalado, ahí la superintendencia actúa como un tribunal, por eso estos plazos un poco rígidos, no es como un reclamo administrativo que se pueda resolver más rápidamente, pero en ese contexto la superintendencia podría generar a lo mejor una resolución distinta, pero por el momento ese es el marco, digamos, es lo que está reconocido en el arancel. Muy bien. En el fondo, esta normativa es muy, muy nueva, o sea, menos de un mes, tal vez, o casi un mes. Casi un mes. Entonces, probablemente los nuevos reclamos están recién ingresando, si es que han ingresado. Claro. Y el tribunal va a ir generando esta jurisprudencia para ver la amplitud de las drogas para el tratamiento del cáncer. Yo me imagino, pero ya esto es a un título personal, que si es que el médico dentro del tratamiento del cáncer prescribe, no sé, para apaciguar el dolor, paracetamol, es probable que no esté incluido dentro de la caja, ¿ya? Se refiere a temas más macros, más del alto costo, ¿ya? Porque la cobertura es justamente para hacer frente al alto costo que tiene un tratamiento de este tipo. Por eso, pero eso es, yo lo digo yo, no lo digo en nombre de la superintendencia, que quede claro. Va a depender de la jurisprudencia que se vaya generando con estos nuevos casos que van a ir entrando. Entonces hay que darle un poco de tiempo también al sistema. Y por otra parte, como dijo Sandra, también hay un recurso de reposición con un recurso jerárquico en subsidio, en que hay un par de ISAPRES en que objetaron parte de la circular. Entonces también hay que ver qué es lo que dice el intendente y el superintendente en segunda instancia, si se quiere, respecto de estos recursos. Eso también va a ir probablemente acotando y definiendo cuál va a ser el universo de medicamentos que finalmente va a entrar dentro de esta nueva normativa. Excelente. Sí, Álvaro, ahí mientras yo quería tanto, decir una cosita que sí, puede generar conflicto y que yo creo que también va a haber que darle espacio a la superintendencia de seguir interpretando, porque el concepto de quimioterapia, si uno toma un concepto más restrictivo, que podría ser alguno que tome las ISAPRES, excluyen los medicamentos biológicos. Sin embargo, ya hemos visto cómo el criterio de la superintendencia es bastante más amplio que el propio término de quimioterapia, que se refiere más bien a sustancias de origen químico, ¿no es cierto?, con fines antineoplásicos. Pero entonces ahí dejaríamos fuera los medicamentos que son de origen biológico, como claro. todos los UMAP, y todos esos Sí. son todas terminaciones de biológico. Y también, de nuevo, ahí resaltar que tanto el criterio, como decía Álvaro, en la superintendencia, que es bastante más amplio en la resolución caso a caso, también la Corte no hace ese tipo de distingos del origen o mecanismo de acción de un medicamento para entregar la cobertura, sino más bien el fin que tiene. Claro. Álvaro, mientras tanto, puedes poner de host a Sandra sin apagar tu video, para que ella pueda ampliar su video y lo dejemos a todo en pantalla. Mientras tanto, Andrea, respecto a lo mismo, me preguntan si algún medicamento no está en el listado de estas coberturas. ¿Cómo puede hacer el paciente para solicitarlo? ¿Cómo puede pedir que se incorpore, o que se le cubra? Si depende, ¿no es cierto?, de cuál es su sistema previsional, ¿no? Si es FONASA, ahí habitualmente uno hace las gestiones a través del propio hospital. Ahí tienen mecanismos específicos porque pueden ir por distintos conductos, ¿cierto? Uno de solicitar una cobertura específica en donde hay ciertos medicamentos en que el FONASA transfiere dinero directo, digamos, al hospital para la compra de un medicamento, y esa es una solicitud que eleva el propio establecimiento. También está el Fondo de Auxilio Extraordinario, que habitualmente trata de no meterse en materias que son más de enfermedades crónicas, pero que también se hace a través del hospital, si es que el medicamento no cuenta con una cobertura adicional. En el mundo de ISAPRE, uno solicita la ISAPRE, la cobertura, a través de las oficinas de las ISAPRE, que se trata, ¿no es cierto?, acá estamos hablando de un medicamento ambulatorio, y ahí va a depender de la respuesta de la ISAPRE. En algunos casos acceden inmediatamente a través de estos acuerdos extracontractuales y coberturas extracontractuales y Claro. se fijan ahí el estándar.
y si no, en ninguno de los dos casos, digamos, me dicen que no y no va a haber cobertura, ahí lo único que queda son los caminos de la superintendencia o de los recursos de protección. Eso justamente. Mira, hay una pregunta interesante. Dice Germán Ramírez. Mi nombre es Germán Ramírez, de 55 años y tengo mieloma múltiple y estoy con ISAPRE. El mieloma múltiple ahora está en GES, pero el copago mensual por mis quimios son cerca de 600.000 por mes. ¿No se puede habilitar el CAEC para este copago? ¿Cierto? ¿Sandrita? Álvaro, no sé. ¿O Bueno, Álvaro? este es un tema bien Es recurrente, complejo. ¿ah? Es recurrente, Sí, pero sí. es bien complejo, yo voy a explicar en términos generales, no el caso a caso, que es como la cosa más normativa, ¿no es cierto? Ajá. Nosotros tenemos algunas enfermedades que están cubiertas por el GES, en este caso varios ya cáncer. El GES tiene un copago fijo, dependiendo de la canasta, de la etapa sanitaria en la que la persona esté. Podría ser, por ejemplo, el inicio del tratamiento, que es la parte diagnóstica. Tiene ciertos copagos que están definidos y que son lo mismo si estás en el sistema público o en el privado. Por supuesto, en el sistema público, si estás en modalidad institucional o con los grupos en que los ingresos son menores, no hay copago, pero el grupo de FONASA que paga lo mismo que ISAPRE, el copago es el mismo para estas prestaciones. ¿Ya? La norma de la superintendencia, cuando se incorporó la GES a los contratos, ya existía la CAEC. Y ahí tuvimos que hacer una interpretación normativa para decir qué era más conveniente o qué era el derecho que le correspondía a las personas a acceder en estos dos mundos. Lo que ha dicho nuestra normativa es que las enfermedades que están cubiertas por el GES tienen que entrar a la ISAPRE, digamos, por el GES para tener derecho posteriormente a la cobertura catastrófica, pero en lo que no esté cubierto por el GES. ¿Ya? Y ahí se hizo una figura, una mezcla, que es lo que se llama la GES-CAEC. Claro. ¿Ya? Entonces las personas tienen derecho a la GES, por un lado, y también tendrían derecho a la CAEC, pero en lo que no está cubierto por el GES. Por eso es complejo el caso a caso. Yo puedo comentarles algunos casos conocidos en que uno podría, por ejemplo, usar la GES para la etapa diagnóstica, entrar a la red, porque esto es importante decirlo, tanto la GES como la CAEC son en redes, es decir, la ISAPRE define qué prestador la va a otorgar. Otro mundo es el plan complementario del que habíamos hablado en un principio, en el que yo puedo elegir el prestador, mi prestador preferente, pero si yo voy por GES, yo tengo que someterme a la red GES que la ISAPRE definió. Y si voy a querer la CAEC, tengo que someterme a la red CAEC que la ISAPRE definió. A veces ni siquiera coinciden esas dos redes, ¿eh? Entonces, ¿qué puedo comentarles yo? Y se los voy a decir en términos personales como usuaria de una patología de cáncer de mama. ¿Qué hice yo? Yo me fui por el GES en la etapa diagnóstica y usé todo lo que era la red definida por la ISAPRE para los exámenes previos, los escáneres y todo, que es bastante oneroso todo ese tipo de prestaciones, y pagué el copago que la GES establece. Después yo fui por mi plan complementario, porque mi plan complementario es muy bueno en la parte hospitalaria. Entonces todo lo que fue la cirugía y todo fui fuera de la GES y me cubrió muy bien mi plan. Después yo necesitaba una radioterapia y eso volví a la GES y la GES me mandó al prestador que la ISAPRE define y voy con el copago que la ISAPRE, que el decreto define. Entonces, no es fácil el uso de estos mundos porque no conversan en general, no están integrados, no hay una visión de una resolución integral de la patología. No estaba pensado para que una persona, como sí ocurre, entiendo yo, en el sistema público, ¿no es cierto?, que una vez que ingresa al GES se resuelven todas sus etapas, todo lo que está considerado en los decretos. Acá tenemos que entrar a discriminar. ¿Lo cubre la GES? Entonces sí. Si no lo cubre la GES, le daremos GES-CAEC. Si además esto ya derechamente no está, ni siquiera en los protocolos, entonces le damos la CAEC. Ahora, lo importante es que sí, una persona que haga las consultas de la superintendencia, que también lo podemos orientar, no necesariamente a través de un reclamo, estas personas pueden hacer el mejor uso de su plan de salud. En el fondo vamos viendo qué más le conviene, en qué etapa sanitaria está, si es que es necesario, además, si le gustan los prestadores, porque a veces uno no quiere ir al prestador que le está designando el ISAPRE, ¿no es cierto? La red GES a veces no es tan buena como uno quisiera, los planes a veces tienen convenido otros prestadores, entonces uno tiene que ir
analizando paso a paso cómo le conviene mejor usar este plan. Pero sí decir que hay cobertura. La mayoría de las prestaciones está cubierta en la medida que esté en el arancel FONASA y no sea una terapia experimental o algo que no esté reconocido, digamos, eso debería tener la cobertura, ya sea por el plan de salud, por la GES, por la GES-CAE o finalmente por la CAE. Y Sandra, súper buen ejemplo, ¿eh? Súper buen ejemplo porque es un tema que también, te pido que me hagas host también para poder aparecer ahora en pantalla. No apagues tu video, por favor. Ya. Aquí vemos que Porque si no quedamos. Oye, muchas gracias. Es muy buen ejemplo porque además pasa que algunas personas que también utilizan el sistema MAI, Andrea, que no va al sistema público, pero ve que como esto es lento, dice, no, voy a ir a libre elección y tiene FONASA. Y se va a una clínica, o sea, y se encuentra con, bueno, ahora tenemos esto de las quimioterapias, pero se encuentra con un copago alto, bueno, y en esto, ¿cómo sería la mejor utilización desde el paciente FONASA respecto del MLE? Te lo dejo escrito ahí y después le seguimos. Sí. Ahí sobre todo también de lo que decía nuestro usuario, digamos, ahí, nuestro espectador. Excelente el ejemplo, Sandra, gracias. Buenísimo. Buenísimo. Porque aquí esa es Es la la lata que uno forma. le da, porque está la simetría de información, que tomar decisiones implica que uno que tiene que tener un conocimiento tan grande de cómo funciona cada recoveco del sistema, que genera los abusos de quienes sí poseen también parte de la información. Y eso es, y por eso yo felicitaba también a Víctor en la labor que hacen de difusión y educación, Así porque eso es. nos permite tomar mejores decisiones. Sí recordar que el GES tiene dos topes en términos, si bien establece un copago de un 20% para o sea, si bien digo, un copago de 20% de las prestaciones, ese copago en el año no puede exceder de 29 cotizaciones. Y esas 29 cotizaciones tampoco pueden exceder de 122 UF. Entonces, este también es para evitar el gasto catastrófico en la persona que está sometiéndose al GES. Entonces, a veces cuando cuando una prestación o mi tratamiento no va a ser tan caro, por ejemplo, y lo que pasa con hipertensión, con diabetes, en donde la gente en realidad no hay un gran copago, a veces su plan de salud ISAPRE les cubre mucho más o mucho mejor que el propio GES, porque por ejemplo yo puedo tener un contrato con una red de prestadores preferentes en donde mi copago en consulta es ninguno, y si yo me voy por el GES, mi cobertura va a ser de un 80, entonces me va a salir más caro irme por el GES que irme por mi plan. Y en el caso de los pacientes FONASA, ahí tenemos un problema que no es solo un tema de copago, y el gran problema que tenemos es que si bien uno puede entrar y salir del GES todas las veces que uno quiera, y eso en el mundo público y en el mundo privado, y en eso también hay que hacer efectivo ese derecho, porque de repente, sobre todo en el mundo público, te dicen, ah, bueno, pero si usted se va, no vuelva. Y eso no es verdad. O sea, uno puede tomar una parte del GES y en la otra seguirme por otro lado. Por ejemplo, exámenes, horas con especialistas que yo puedo hacer, que tienen una carga financiera menor para el paciente, irme por el lado privado. El gran problema no es ese, el gran problema es que si, por ejemplo, yo necesito hora con un hematólogo y tengo lista de espera en el mundo público y puedo hacer el esfuerzo y pagar con la modalidad libre elección la hora con el hematólogo en el mundo privado, después lo que me dice ese hematólogo no necesariamente el mundo público lo asume. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, el hematólogo me dice, sí, efectivamente, usted tiene tal problema de salud y necesita este tratamiento y yo quiero volver al mundo público porque me es muy caro, en algunos establecimientos, y si no en la gran mayoría, me vuelven a hacer la fila de nuevo. O sea, tengo que volver a pedir la hora y esperar la hora de nuevo con otro hematólogo ahora del sistema público porque no hay un reconocimiento de lo que se hace en la modalidad libre elección cuando yo vuelvo a la modalidad institucional. En materia oncológica, hay varios establecimientos que sí, si yo llego ya con una confirmación diagnóstica desde el mundo privado al mundo público, no me hacen ir a dar la vuelta completa desde la atención primaria, sino que ya llego nomás. Pero eso básicamente es voluntad de un establecimiento público. Entonces yo te diría que en materia, cada vez que una prestación sea de alto costo, es quedarse en la modalidad institucional.
También quisiera agregar algo que no tiene relación con lo que dice Andrea, pero que no quiero que se me olvide. Por favor. Que en el contexto de la CAEC, en ISAPRE, cuando hablamos de que hay que pagar un deducible, que estas 30 cotizaciones pactadas con un mínimo de 60 y un máximo de 126. 126 por regla general. También es importante señalar que nuestra norma interna administrativa, que estas que se sacan a través de circulares y que están contempladas en el compendio de beneficios de la superintendencia, establece que para ese deducible el afiliado puede solicitar un crédito, ¿ya? Y pactar el pago del deducible para no tener que pagar los 3 millones de pesos de forma directa, o tener que salir a buscar un crédito al sistema financiero, si es Claro. eso al sistema financiero. Entonces, también es importante que quienes nos están viendo y escuchando sepan y exijan. Yo creo que eso es lo más importante, Bien, nosotros, bien. no que exigirlo, porque también nosotros en el reclamo nos encontramos con muchos casos en que dicen, fui al ISAPRE y me dijeron que no se puede. No, sí señor, sí se puede. Vaya con la circular. Nosotros Claro, claro. interna ya los chicoteamos y los multamos y todo. Pero es importante también, me parece, y aprovecho de agradecer el que se den estas instancias, porque es súper importante que la gente tome conciencia de que tiene derechos y que son buenos derechos. Ese es el punto. Exacto. Y que nosotros tal vez hacemos una labor media no tan conocida, pero regulamos constantemente la forma en que el sistema no se aproveche del usuario, ¿ya? Y una de esas formas es establecer, primero, acoger la CAEC y dar esta oportunidad de pagar el deducible en cómodas cuotas, entre comillas. Siempre va a ser caro, pero va a ser mucho menos caro que pagar Todo el tratamiento. de forma factible. Claro, exactamente. Quería agregar parte que se me olvidara. No, la verdad que, mira, dentro de todo lo que hemos conversado ahora, quiero... Víctor, si tienes alguna pregunta en la radio, por favor, también coméntanos si la gente ahí tiene alguna consulta. Todo lo que estamos hoy día, estamos haciendo aquí en este ratito, que ustedes han donado tiempo familiar, está siendo grabado, lo vamos a poner en las redes de la Fundación y también en las redes de la radio, va a ser de conocimiento público. Agradecerles, por supuesto, su tiempo y la buena onda de compartir este rato. Víctor, sí, por favor. Tenemos dos preguntas muy importantes. La primera es la siguiente. Un segundito. Me han llegado muchas preguntas y te voy a saludar a toda la gente de distintos países que nos están escuchando. Ya llevamos 1.800 personas conectadas a través de nuestra página web y nuestra aplicación. Esto es como la Teletón aquí, ¿eh? Claro. Exacto. Dice, con la ley cáncer, ¿podemos empezar a hablar de un acceso universal a medicamentos innovadores y de calidad, indistinto si es ISAPRE o público? Y la siguiente pregunta es, después de sobrevivir a un cáncer, ¿por qué los sistemas de pacientes siguen apareciendo en el sistema como riesgo y no pueden acceder a un crédito? Mira, dos buenos temas. Uno es la ley, el otro está discriminación. Andrita, yo creo que parece que te llevan las dos ahí preguntas, parece. Mira, lo de la ley... Antes de... Sí, dale, Sandra. Por favor, tú. Sí, dale. Justo estábamos hablando de eso con Francisco antes de iniciar, que cuál va a ser en realidad la implementación de esta nueva ley del cáncer, en donde los fondos siempre seguimos con el mismo sistema, ¿cierto? Diferenciando el mundo público con el mundo privado, a revés de lo que ocurre con GES y Ricarte Soto, que aún es más universal porque incluye también las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, y seguimos teniendo estas distinciones odiosas entre sistema y sistema sin coberturas básicas. Yo diría que el cáncer está aún por definirse, cuál va a ser en definitiva su real alcance para acceder a medicamentos de última generación con eficacia y seguridad comprobada. Pero sí quiero señalar además, para que ustedes sepan además y se informen, que en materia legislativa hoy día se están discutiendo 3 proyectos de ley. Uno que es la reforma ISAPRE, el segundo es el mejor FONASA y el tercero es el de seguro catastrófico FONASA, que no es seguro catastrófico, así que no se ilusionen porque no, no es eso. Más bien es cómo accedo a la alimentación con un copago, eso es ese, entre comillas, catastrófico.
pero lo que estamos discutiendo, y yo creo que es la invitación que hay que hacer, es cuál va a ser este plan de seguro universal que vamos a tener y que debiera ser igual para cada uno de los sistemas, sin ninguna distinción, y cómo poder avanzar hacia evaluaciones de tecnologías que nos permiten ir incorporando los tratamientos con eficacia y seguridad comprobadas y que permitan también el acceso a las personas, ¿no? Sin discriminación. Esos proyectos que hoy día están andando, hay una comisión a la cual pertenezco que formó el Ministerio de Salud para avanzar en estos temas, y yo creo que ahí está de nuevo el rol de las personas para que vamos presionando a que estas cosas ocurran es súper relevante. Respecto de los sistemas financieros, señalar que no se pueden solicitar antecedentes de salud para la toma de decisiones que si es que no cuentan con el consentimiento de uno. Entonces, efectivamente, ahí hay un abuso, porque dicen, bueno, si usted no me presenta los antecedentes, yo ni siquiera reviso su crédito, ¿no? En algún sentido tendrá relación y en otros no. Y ahí, bueno, ahí escapa, lamentablemente hay dos instancias que escapan al mundo salud. Uno, todo lo que tiene que ver con seguros complementarios que tienen que ver con las compañías de seguro, no sé, MetLife y todos los otros que se rigen más bien por la Superintendencia de Valores y Seguros y donde el rol o la visión más sanitaria no tiene mucha relación. Y la segunda es en todos los temas financieros, el uso de la información de salud y el que no impliquen discriminación de ningún tipo. Pero incluido en el mundo ISAPRE, cuando uno hace las declaraciones de salud, que también es un tema ahí en la reforma ISAPRE, a veces no sé, uno tuvo haber tenido algún tipo de diagnóstico hace 15 años, pero sin embargo le vuelve a salir al ISAPRE como súper relevante y empieza a generarlo como una exclusión o como una preexistencia, y hay otros casos en que no. Entonces ahí yo creo que ahí hay que recurrir a la superintendencia, pero cada una de las instancias de las que estamos hablando hay una superintendencia, que es la que quiero decir, y que hay que ejercer y hacer las reclamaciones que correspondan en esas instancias. Como decía Álvaro, sí. Sandrita, ¿tú querías comentar también? No, en general comparto lo que ha dicho Andrea. Si tendríamos como que remontarnos a la historia de nuestro sistema de salud previsional, cuando existió ya la distinción entre el mundo público y el privado, que quizás originalmente tuvo una idea de que fueran complemento, pero en la práctica así no fue. Cada uno siguió caminando por sus propias vías, con sus propias reglas. El tema de la declaración de salud es algo del origen de este seguro privado, que en el fondo lo que hace es, en el fondo, discriminar por riesgo, ¿no es cierto? Cuando la persona tiene enfermedades, a la ISAPRE no le es un buen postulante y lo podría incluso dejar sin afiliación, cosa que es bastante discutible. Bueno, la superintendencia ha ido avanzando en todos estos años en un concepto que es bien relevante y es determinar que este contrato de salud es de seguridad social. Y eso significa que ya no debería regirse con estas reglas del mercado tan brutales, ¿no es cierto? Pero Claro. esto ha sido un caminar lento, pero últimamente bastante seguro, en el sentido de que hemos podido ir eliminando de la declaración de salud algunas cosas importantes. Por ejemplo, yo, sin ir más lejos, el año pasado se eliminó todo lo que tenía que ver con la transexualidad, por ejemplo, que antes era en algunos casos se había que declararlo y algunas ISAPRES, no todas, pero algunas sí le generaban restricciones de cobertura. También ahora último tuvimos el tema de los casos de los niños con síndrome de Down, que también se generó una nueva norma nuestra, y en el fondo vamos avanzando por vía administrativa, porque ¿qué es lo que pasa? Que la ley de la reforma al ISAPRE lleva muchísimos años, hemos ido como el tango, 2 pasos para adelante, 1 paso para atrás, o al revés, 2 pasos para atrás y 1 para adelante. Entonces ha sido muy lento el poder llegar a lo mejor a un sistema integrado, que vea a la persona en el centro con una resolución integral de sus problemas, no como parcelas, porque hoy día nos tenemos que dividir entre si quiero ir para allá o quiero ir para acá, o si me cubre este sistema o este otro, si soy Recarte Soto o no soy. Entonces es muy difícil para que una persona que además está en un problema de salud, no estamos hablando de una persona que esté pidiendo un crédito hipotecario, Claro. es un problema de salud que tiene que resolver y le cuesta mucho poder acceder a sus beneficios. Entonces yo creo que aquí hay un problema de asimetría de información muy grande. Nosotros como superintendencia hemos tratado de aportar
no solamente a través de los reclamos, sino que también tenemos algunas áreas de orientación, atención al usuario, la página ha tratado de ser amigable, incorporamos hace poco unas infografías que yo las dejé en la presentación para que las puedan revisar, donde está todo lo que es el GES, definido por patología con cada una de sus condiciones de otorgamiento. Pronto vamos a hacerlo con Ricardo Soto, que nos ha costado un poco más, pero en el fondo es para que la persona que se vea enfrentada, por lo menos tenga donde acudir, orientación más cercana, y bueno, y también estamos ahí nosotros como institución para resolver todos los conflictos, las dudas. Sin duda, nosotros vamos a estar siempre al lado de... O sea, eso es lo que nos mandata la ley, ¿no es cierto? Por supuesto. No, pero aparte de eso, fíjate que, como decía el Chavo del 8, sin querer queriendo, parece que nos juntamos 4 personas aquí con el mismo fin, ¿eh? Porque independiente del trabajo que estamos realizando, tenemos el mismo espíritu de querer ayudar. Yo te agradezco, Sandra, además que hayas comentado tu experiencia personal, y eso le da un valor adicional a toda esta jornada. Por otra parte, Víctor, Chico, también, ¿me permites, por favor. ¿me permites Sí. un segundo? Mira, quiero llegar a un mensaje muy bonito desde... dame un segundito, acá los tengo. Te mandan saludos desde Perú, Argentina y de España, del sector de Málaga. El Dice que 10% yo lo gasté. Dice que reconocen el trabajo de la Fundación y que agradecen este tipo de conexiones. Nos están escuchando a través de www.radiolavozdelospacienteschile.com y también nos pueden ver también a través de Facebook Live. Hemos tenido harta interacción, así que envían muchos saludos y cariño y que agradecen esta instancia. Muchas gracias, Víctor. Oye, la verdad que esto, gracias a la voz de los pacientes y a la radio que se conectó a la Fundación para este tipo de actividades, ustedes vieron cómo se ha multiplicado la gente que se ha acercado a esta jornada de hoy. Tenemos 46 personas conectadas en vivo y aparte lo que está conectado a través de la radio. Yo sé que este tema, mientras más conversamos, más entretenido se hace. Yo no les quiero quitar más tiempo, ha sido una jornada de mañana muy buena, pero eso sí, los voy a dejar invitados, porque de verdad si podemos, de alguna u otra manera, generar en el futuro algunos temas que podamos ir tocando los 4, y vamos haciendo más invitados, y ponemos sobre la mesa los temas cotidianos, lo que a la gente le pasa a diario. El periplo que pudiste vivir tú, Sandra, que otras personas no lo pudieron, por falta de conocimiento, como decían Andrea y Álvaro, porque respecto a aquello tenemos de qué, a qué acogernos. Hay capacidades técnicas y legales en donde uno como beneficiario las puede usar, pero normalmente las subutiliza. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque no nos educamos, nadie nos enseña sobre esto. Uno firma un contrato y chao, entró a FONASA y no sabe qué es lo que pasa a continuación, cómo funciona. Bueno, para qué decir el mecanismo de las superintendencias. Así que, si les parece, lo dejamos hasta aquí hoy día. Les agradecemos a todos que se hayan conectado. Víctor, por supuesto, a la radio. Todos los que han enviado sus preguntas, muchas gracias. Quedó todo grabado, lo vamos a subir a las redes sociales de la Fundación cancervida.cl. Ahí pueden encontrar el canal de YouTube, donde vamos a editar este video, lo vamos a subir para que lo podamos seguir compartiendo, viendo y escuchando. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Francisco, antes de... O sea, Álvaro, perdón. Sí, antes de terminar, hay una pregunta ahí respecto a dónde se ve el tema del deducible. Quiero dejarlo en el chat. Dejé el link y a lo que interesa en este caso es en el link bajar el compendio de beneficios que se llama, el que he hablado ya un poco, y es el capítulo 4, título 2. Eso es lo que interesa, número 8. Ese es. Capítulo 4, título 2, número 8, ahí dice para el financiamiento del deducible y ¡pum! Se larga con la explicación, ¿ya? Está el link para que revisen cuando puedan. Excelente, lo vamos a poner ese link también en el YouTube para que lo puedan descargar. Mientras tanto aprovechen que estamos en esta despedida para que los que quieran copiarlo y pegarlo en su celular rápidamente, felices. Oye, yo quiero agradecer, Francisco, la invitación y agradecerles también a Álvaro, a Sandra. Ha sido un placer compartir un panel con ustedes. Agradecer a Víctor, y ya que nos están escuchando desde el extranjero, mandar un cariño enorme al Perú, en donde crecí. No soy chilena, pero me fui a los 6 meses de edad y estuve ahí hasta los 18 años. Así que le tengo un cariño muy especial, y si hubiera un peruano aquí hablando, estaría hablando en peruano, porque se me pega inmediatamente de nuevo el acento. Así que agradecerles la invitación, un placer, y bueno, a disposición para lo que se viene para adelante, y démosle que hay que empoderarnos para hacer efectivos los derechos. Oye, entonces podría ser con un pisco peruano la próxima vez. Un pisco claro que sí, bailar una marinera también, puedo hacer baile, bailar festejo, marinera norteña.
Muy bien. Sandrita, te dejo ahí también la despedida. Si Sí, quieres decir bueno, algo. muchas gracias por la invitación. Álvaro y yo trabajamos en la superintendencia hace hartos años, yo muchos en realidad, y tengo la camiseta bien puesta. Nosotros siempre como institución hemos querido abrir las puertas a los beneficiarios, poder ayudar a que la gente use sus beneficios. No es sencillo, las normas son complejas, yo trabajé muchos años en el área normativa, las normas son complejas porque las tienen que leer los abogados, entonces no es sencillo, pero nosotros podemos buscar caminos para que la gente acceda de mejor forma a la información. Para eso estamos y disponibles para cualquier invitación que ustedes nos hagan, y si queremos a lo mejor incorporar a otras personas, más técnicas de otras áreas, lo podemos ir coordinando sin ningún problema. Así Sería que estupendo. muchas Yo gracias. creo que le podemos trabajar en conjunto en algún momento para poner las temáticas. Nosotros se las contamos igual que Andrea de la impronta de los pacientes. Ustedes tienen mucha experiencia en eso también. Y quizá hay algunos temas que deberíamos conversar igual que ahora, pero de cara a la gente. Que lo Así es. puedan preguntar directamente. Álvaro. Sí, yo también quiero agradecer, como ya dije anteriormente, me adelanté un poco quizás, agradecer la invitación y la posibilidad de poner en conocimiento de la mayor cantidad de gente posible esta información que es tan relevante. Yo como eh, anécdota un poco anexa, en algún momento me tocó estar con el superintendente a propósito de una consulta que le estaban haciendo dos abogados que tenían un problema también con un cáncer. Me llamaron a su oficina. Yo fui un poco asustado. Eh, y él me sorprendió porque estos eran dos abogados de un estudio jurídico bien potente, tributaristas. O sea, para mí derecho tributario es una cuestión inentendible. O sea, nada. Y me siento, y lo primero que me dice ella, me dice, yo te agradezco que me expliques la carga, porque en verdad, para mí, que hago derecho tributario, esto es chino. Y claro, para nosotros que llevamos tanto tiempo viéndolo, podemos explicarlo y podemos entenderlo y tenemos la historia. Todo lo que explica Sandra yo creo que es muy importante. Más allá de que lleve mucho tiempo, no vamos a hablar más sobre los tiempos, ¿no? Pero la experiencia que tiene ella es muy trascendente porque puede irnos explicando el por qué se van dando los diferentes escenarios, las diferentes normativas y cómo se va abordando. También es importante destacar que la labor que hace la superintendencia lo hacemos en verdad con mucho cariño, con mucha preocupación, tenemos mucha vocación. En general, la gente del servicio público tiene mucha vocación. Y como dice Sandra, estamos tratando de ir dando pasito a pasito dentro de nuestras limitadas facultades administrativas. Nosotros no podemos pasar por sobre la ley, pero siempre estamos tratando un poco de correr el cerco para que la mayor cantidad de personas tengan acceso a los beneficios y a los derechos que corresponden. Más allá de eso, queda en el legislador el tratar de mejorar aún más la situación. Desde nuestra pequeña trinchera, en el fondo, como decía Sandra, estas nuevas normativas que hasta hace un tiempo atrás eran impensables, ha sido posible por las ganas, por la disposición de la autoridad, por la disposición de los mismos trabajadores de la superintendencia, la imaginación, en el fondo, de cómo hacemos para que sea posible y estar dispuesto a con una industria que es bien complejo. Así que eso, muchas gracias. Espero que haya sido de ayuda y por supuesto, ante cualquier invitación, vamos a estar siempre disponibles. Oye, bueno, muchas gracias. Bueno, es una Y gran también alegría. no conocía a Andrea Martones y Ah, ya. Bueno, ahí la una tienes, buena en su exposición, plenitud. sí, sí, muy Linda bien. ella, linda. Muchas gracias. Oye, bueno, la verdad que esto es una de las cosas que más nos interesa porque uno piensa que las instituciones son bastante impersonales y uno cree que, bueno, ahí solamente hay números, siglas, códigos y te mandan unas informaciones por escrito, te responden por escrito y uno dice, bueno, yo quiero hablar con alguien que me solucione esta cuestión. Esto humaniza en las instituciones, que parece que a veces están en contra en vez de a favor de nosotros. Entonces, les agradezco mucho porque sus rostros reflejan efectivamente esa vocación de servicio y el entender de que estamos todos buscando por lo mismo, por una mejor calidad de vida para los pacientes, cualquiera que este sea, y por un país más justo y digno para ellos. Así que muchas gracias.
una alegría tenerlos, un buen fin de semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Ok. Muchas gracias, De todas Francisco, por la maneras, invitación. muchísimas Gracias, gracias. Víctor, y a todos Saludos los a que nos todos. siguen de la Buenos radio, días. La Un Voz de los abrazo enorme a la Pacientes. Fundación Cáncer Vida y a todos de verdad en nombre de la radio. Muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias a todos. Saludos a Chao, todos. chao. Chao.